Seguimos acompañándoles en esta jornada de jueves, 17 minutos para las 2 de la tarde y arrancamos ya una semana más nuestra sección dedicada al mundo de la imagen personal junto a Elena Paino. Muy buenos días, Elena. Buenos días. Bienvenida un día más. En el avance comentábamos, para aquellos que se hayan incorporado más tarde, que hoy vamos a hablar de 10 delitos que solemos cometer a la hora de maquillarnos y que hacen, Elena, que nos pongamos años de más. Exactamente, sí, además son errores que cometemos todos frecuentemente sin darnos cuenta, pero al efecto visual pues exactamente nos añadimos años. Bueno, vamos a ir uno por uno desgranando todos esos errores. El primero de ellos, utilizar demasiada base de maquillaje. Eso es, si utilizamos además muchísimo, tendemos a querer corregir errores, manchas, imperfecciones, y entonces abusamos bastante de lo que es la base de maquillaje. Y si sobre todo es densa, pues todavía vamos a acentuar más los años que tenemos y nos podemos llegar a añadir tranquilamente pues unos cuantos. Y bueno, como podemos ver en la imagen, que pongo lo que sería la diferencia de lo que sea lo incorrecto con lo correcto, y sobre todo también tenemos la tendencia a equivocarnos en cuanto al color. Y si no es exactamente nuestro tono, pues también nos añade años. Si nos equivocamos de una tonalidad inferior a la nuestra, pues todavía lo podemos corregir, ¿no? Podemos elevar el tono pues con los polvos bronceadores, pero una vez que es un tono oscuro, nos vamos a potenciar la edad, vamos a añadir más años, y si encima creemos que por echar más maquillaje vamos a corregir las imperfecciones, pues a veces nos equivocamos. Lo correcto sería pues maquillajes fluidos, que sean un poquitín luminosos para que sea una piel jugosa, luminosa, y eso nos va a hacer, pues al contrario, nos va a quitar años. Y además no crea efecto máscara, ¿no? Porque también, como vemos, crea como un efecto sí, máscara cuando abusamos de ello. Eso es, y por mucho que difuminemos, pues siempre va a haber esa partición de color. Otro error es a la hora de usar la máscara de pestañas. Sí. ¿Qué es lo que hacemos mal, Elena? Si ponemos siempre que nos la añadamos en lo que son las pestañas superiores nos va a agrandar la mirada. Ahí tenemos que quitar el miedo en cuanto a si excedemos, mientras que no queda apelmazado. Pero sin embargo, en las inferiores sí que nos va a abrir un poquitín la mirada si lo ponemos en los extremos y muy poquita cantidad. Pero también tendemos a querer agrandar la mirada y cometemos ya el error de añadir demasiado. Por eso siempre menos es más. Y al añadir bastante más lo que vamos a hacer es que sí, que las miradas se centren en nuestros ojos, pero en las arrugas que se marcan en nuestros ojos, porque ahí lo vamos a ver, claro, al destacar esa zona vamos a destacarlo todo. Y además parecen los ojos de una muñeca, ¿no? Cuando maquillamos arriba y abajo. Eso es, sí. El truquillo es eso, pues de medios hacia afuera, para agrandar la mirada y poquita cantidad. Otro de los errores lo cometemos con el pintalabios. ¿Qué es lo que hacemos mal a la hora de utilizarlo? El pintalabios siempre, porque es un maquillaje arreglado, sofisticado, podemos jugar con las tonalidades, da igual, más oscuro, más claro. Lo que hemos hablado siempre, para agrandar la boca, pues los colores oscuros nos la van a empequeñecer y los colores claros, lo que hemos hablado siempre, los colores claros nos la van a agrandar, que sería la contra en lo que es la regla formal universal. Tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de pintarnos. El truco es delinearlo y difuminar. Y siempre con el mismo tono de la barra y después ya la barra en el interior, porque si no, vamos a la hora de hablar, beber, siempre se nos va a difuminar un poquitín el color hacia afuera y no queda bonito. O sea que primero hay que delinear con la misma barra y rellenarlo de dentro. Si queremos con la misma barra, pues con un pincelito, y si no con el mismo lápiz. Otro error son las sombras oscuras. ¿Qué es lo que le pasa a las sombras oscuras, Elena? Si sobre todo lo utilizamos por todo el párpado, nos va, además de empequeñecer la mirada, que al empequeñecer la mirada se te echan años encima porque se convierte en una mirada triste, una mirada cerrada. Si eres joven, pues puedes abusar de ello porque una mirada pues oscura, muy marcada, pues llega en un momento, pues dices, pues sofisticado, muy marcada, una mirada muy marcada. Pero una vez que queremos quitarnos años o no queremos ponernos años encima, lo que tenemos que hacer es abrir la mirada, porque siempre va a dar sensación de luz, de una mirada despierta, una mirada joven. Y entonces, pues si queremos utilizar el tono oscuro, que sea solamente en el extremo, para levantar un poquitín, simplemente para marcar. Pero el truco está en que lo que sería el párpado sea una sombra clarita, y así agrandaremos la mirada y le daremos un aspecto más joven, más luminoso, más abierto. O sea que en programas anteriores, cuando hemos hablado de esas miradas así muy oscuras, difuminadas, sobre todo para gente joven. Sí, para a partir gente de cierta edad mejor no va a buscar de los ahumados, ¿no? Sí, de negros. Podemos utilizar ahumados en tonos pues más tierra, más terracota, unos tonos un poquitín más claritos. Pero no en negros. No, porque lo que vamos a hacer es llevar la mirada a los ojos y se van a destacar más pues las arruguitas o pequeñas imperfecciones. Aparte de que
quedan bien para la noche, pero también esos ahumados muy oscuros durante el día no son muy convenientes. Ni para una edad joven ni para una edad un poco más adulta. Bueno, otro de los errores con otro de los artículos de belleza es con el delineador. ¿Qué nos ocurre? Sí, el delineador. Cuando lo utilizamos en lo que es la waterline, la línea inferior, lo que vamos a hacer es hacer una mirada un poco más estrecha y más cerrada, porque el negro nos va a cerrar la mirada. Y volvemos pues a la misma explicación que hemos ido atrás en los consejos anteriores. Hay que buscar abrir la mirada, que la mirada sea abierta, una mirada clara, y si queremos delinear, pues lo utilizaremos con un lápiz clarito, que así, a efecto visual, nos hace el ojo todavía más grande. Entonces pues vamos a disimular un poquitín pues esas pequeñas arrugas y nos centramos exclusivamente en la mirada. O sea que, como pasaba con la máscara de pestañas, el delineador mejor solamente en el párpado móvil, en la parte de arriba. Si queremos utilizar un delineador oscuro, sí, porque así vamos, es que utilizándolo abajo se cierra mucho la mirada. Incluso un ojo grande, pones ese delineador y se empequeñece bastante la mirada. Siguiente error, el colorete. El colorete, sí. Tendemos en muchas ocasiones a ponerlo en lo que serían las manzanitas, en lo que es bien centrado. Lo ideal para hacer el efecto visual de un mini lifting serían lo que son los extremos, de extremos hacia arriba, levantaríamos de forma oblicua, entonces así haremos ese efecto de alargar y siempre pues eso, pues para centrar así la mirada y que se vea en lo que es el pómulo pues una cara, un rostro más abierto. No hacer el colorete como si fuese el de los dibujos animados, ¿no? El redondo. Y siempre alejándose de la nariz, que no se acerque mucho a la nariz. Siempre pues digamos que de mitad de pómulo hacia arriba, hacia la sien. Y esa sería la forma de hacer visualmente un mini lifting y vemos pues es una cara más juvenil, más jovial, más despierta, más de niña. Bueno, en uno de los programas le dedicamos exclusivamente una de las secciones, Elena, a las cejas, a cómo se llevan las cejas, cómo llevarlas bien. Pues aún así, ¿qué error seguimos cometiendo? Siempre tendemos a más para mejorar, pero no, es mejor quedarse un poquitín corto. Cuando yo, por ejemplo, que soy fan, seguidora de pintarme las cejas para darles mejor definición, cometemos el error, siempre excedemos, solemos exceder bastante. Es mejor que sea nuestra ceja natural y rellenar y seguir nuestro tipo de ceja, salvo que le demos un poquitín de forma porque carezcamos de pelitos en determinadas zonas, pero no exceder, porque entonces nos va a hacer un efecto de descuidado. Y volvemos a lo mismo, nos va a acentuar las arrugas que tengamos, aunque sean de expresión y no las tengamos muy marcadas lo que son las arrugas de la edad, pero siempre nos va a dar un efecto de más mayor. Vamos a recordar, Elena, en esto, ¿qué artículos recomendaste que se podían utilizar para conseguir un buen efecto en las cejas y cuáles era mejor que dejásemos a un lado porque o no los utilizamos bien o no son adecuados para marcar la ceja? A mí lo que más me gusta son las sombras en las que utilizamos habitualmente, las que tenemos para pintarnos los ojos, pues con un pincelito así biselado, que sea muy plano, que esté muy compacto y biselado, para poquito a poco ir cogiendo cantidad, descargamos el exceso y vamos siguiendo poquito a poquito dibujando pelos. A mí las sombras es lo que más me gusta como producto, luego hay otros productos que por ejemplo son como la máscara de pestañas, que ya viene con la forma de la ceja, poquitín, y vas así pues peinándolas a su vez y dando un poquitín de color. Y luego ya pues se suelen utilizar los lápices de delinear los ojos, se suele utilizar también para pintar la ceja, pero esos tenemos que tener mucho cuidado porque pigmentan en exceso. Teníamos que ir muy poquitín y difuminando a la vez, porque en cuanto seque, seco. Y dibujando como pelos, ¿no? Sí, me acuerdo para que sea un efecto contaste, natural, no haciendo líneas, nada de líneas, pelitos, ni rellenando completamente. Eso es, pelitos para rellenar donde no tengamos nosotros nuestro pelo y así vamos poco a poco dando una forma de ceja muy natural y siempre tonos naturales y lo más cercanos a nuestro pelo. Bueno, verás que me voy quedando con los consejos, ¿eh? Esperemos que la gente de casa también esté tomando buena nota, porque el siguiente error del que les vamos a hablar es el uso del corrector, o mejor dicho, el no uso del corrector, ¿no? Eso es. Es muy sencillo. O sea, si no utilizamos un corrector y solamente creemos que es nos sirve con el maquillaje, lo que vamos a hacer es que a medida que pasen las horas, al ir perdiéndose el maquillaje, se va a acentuar más la ojera. Es mejor utilizar el corrector. Yo lo utilizo, como corrector utilizo el iluminador. Yo me aplico el iluminador, corrijo la ojera y además que con los años, yo por ejemplo soy de tener mucha ojera de siempre y a medida que pasan los años las ojeras se acentúan todavía más, el color oscuro. Entonces pues nos pondríamos el corrector, siempre el opuesto, digamos, pues un color clarito.
Y bueno, pues luego nos pondremos nuestra base habitual y luego ya volveremos a iluminar la zona para que ya quede un maquillaje más profesional y más definido. O sea, habría que hacerlo con 2 veces, sí, digamos, iluminar por 2 veces. Eso es, primero para corregir y luego voy a poner la base. Al igual, por ejemplo, si tenemos rojeces nos corregiríamos con el corrector verde porque es el opuesto, rojo-verde. Y entonces luego ya nuestra base y luego ya pues pondríamos lo que sería ya como complemento de un buen maquillaje, el iluminador, que agrandaría la mirada otra vez y así tendríamos la mirada más juvenil. Cuando no lo usamos, Elena, ¿qué es lo que sucede? Porque además de que la ojera se va marcando con el transcurso del día, hay otras zonas que también debemos iluminar, ¿no? Sí, pues sobre todo en lo que sería la zona del ojo, ¿no? Pues debajo o sea, lo que sería encima de la ojera, debajo del ojo, en los arcos de la ceja, el arco de Cupido, que es la zona superior del labio, la barbilla. Luego ya jugaríamos en función de dónde iluminar, lo que hablábamos del contouring, en función de cómo es nuestra cara, cómo es nuestro rostro, tenemos que iluminar una zona y oscurecer en otra para buscar el ovalo ovalado que digamos que es el ideal, el perfecto. 9º error, también relacionado con la zona del labio. Sí, el no corregir bien el delineado. Muchas veces, o sea, no difuminar bien el delineado, porque si lo dejamos bien marcado, o sea, el delineado siempre, cuando utilizamos un color oscuro, es imprescindible para que quede un buen maquillaje de labios. Pero si no lo difuminamos perfectamente, no va a quedar del todo correcto y entonces nos da esa sensación de marcado, surcos, se marcan los surcos de la boca. Aquí el delineado sería con lápiz, ¿no? Porque sí, antes has comentado cómo maquillar bien unos labios y hablabas de cómo hacerlo con la propia barra. Sí. Aquí sería a la gente que le gusta llevar perfilado el labio, pero no hay que dejarle perfilado perfecto el dibujo. No, es decir, solamente hay que marcar la línea y luego ya difuminar hacia el interior, como en el caso anterior de la propia barra, difuminar hacia el interior. Y sobre todo, pues no marcarnos, o sea, si queremos más labio, no pasarnos, no exceder de lo que es nuestro propio labio, porque siempre no va a dar un aspecto perfecto, porque somos nosotros. Y habrá mucha gente que diga en casa, Elena, pero es que yo tengo el labio muy fino y ¿cómo consigo yo que parezca más grande? Ahí estamos, exactamente, sí. El truco está, si queremos conseguir ese efecto de un labio más grande, delinearlo por fuera, pero a ras de nuestro labio, para que no se vea carne entre el delineado y nuestro labio. Lo difuminaríamos y luego jugaríamos otra vez con el color. Colores que queremos llevar un rojo, pues nos ponemos el rojo habitual y luego en lo que sería el centro del labio, ahí pondríamos un color dentro de la misma gama cromática del rojo más clarito. Y si queremos, pues ya podemos aplicar un poquitito de gloss, un poco de brillo, incluso un poco de sombra blanca en lo que es el labio inferior, en el centro. Y ahí damos un aspecto de visualmente más volumen. Bueno, 10º y último error del programa de hoy relacionado con los polvos. Exactamente, sí. Muchas veces abusamos de los polvos y abusamos y queda efecto máscara, muy compacto. No, los polvos hay que coger producto, eliminar el exceso y muy suavemente, que quede muy sutil, que solamente veamos un poquitito de ese efecto, digamos, porque contra más pongamos y más lo apelmacemos, se crean surcos, luego se va a ir secando, nos van a quedar a parches y sobre todo van a salir las arrugas, porque claro, la propia piel quiere respirar, la propia piel se mueve cuando hablamos, gesticulamos y demás, y entonces pues se crean los surcos y entonces la piel se mueve y clac, rompe el polvo. Y entonces ahí ya acentuamos todavía más esas arrugas que podamos tener, incluso aunque no sean arrugas, que sean solamente líneas de expresión. Y entonces hace efecto de arruga y nos acentúa la edad. Y como vemos además en la imagen de la pantalla que nos has traído, se pierde esa luminosidad, que es lo que nos da también, rejuvenece, ¿no? De algún modo. Eso es muy importante, no brillar, pero sí tener una piel luminosa, porque los brillos también pueden llegar en un momento a acentuar la edad. Es importante que quede una piel luminosa y jugosa, ni brillo ni mate, un término medio, pero con una base fluida. Luego el iluminador y sin exceder con el producto, es muy fácil de conseguir. Bueno, pues 10 errores habituales que nos suman años y que no debemos cometer si queremos parecer más joven cuando nos maquillamos. Elena, muchísimas gracias por la sección de hoy. El jueves nos vemos de nuevo y ustedes disfruten la tarde, aunque esté lluviosa. Mañana estaremos de nuevo aquí a las 12:30.